Con el doctor Carlos Damián Rena, que está en el piso, que vino generosamente, a quien puedo decir que le tenemos mucho afecto, y es un estudioso, ¿no? Por ahí puede haber magistrados que a lo mejor no hayan estudiado tanto y están en el cargo. Él realmente se lo merece. Algo como una cuestión histórica, como un hecho histórico, para contarlo, de cómo fue evolucionando. El código falta de la provincia de Santa Fe tenía una captura, el camarógrafo, sobre el código falta de la provincia de Santa Fe. Entre los autores dice Claudio Alejandro Bermúdez, Eduardo Cabral de la Viña, hijo, y Carlos Damián Rena. La verdad es interesante, esto tiene muchos años, reconocer con el tiempo cuestiones que por supuesto han evolucionado, que ha tenido muchas modificaciones desde el punto de vista de lo conceptual o de lo ideológico, pero es muy interesante la evolución que ha tenido, ¿no? ¿Qué tal, Maxi? ¿Cómo te va? Gracias, Germán. Un gusto estar acá con ustedes. Sí, ese fue un comentario que sacó la editorial Rubinsal sobre el originario, digamos, proyecto de código de faltas, que era la ley 10.703. Que vos colaboraste a redactarlo. Exactamente, en la redacción y un anteproyecto con el doctor Claudio Bermúdez, que actualmente es juez en materia civil, de primera instancia, y un abogado que pertenecía a la Fuerza de Seguridad, que es el doctor Eduardo Cabral de la Viña, que ha fallecido, hijo. Bueno, este proyecto de código éramos realmente muy jóvenes. Este proyecto se aprueba en la provincia en el año 91. Y bueno, tenía en su momento importantes innovaciones. Se dividía el código de faltas en tres partes: la parte general, la parte de procedimiento, que sería la segunda parte, y la tercera parte se llama parte especial, o de las faltas específicamente que cada provincia tiene, ¿no es cierto? Habría que explicarle a la gente que cada provincia tiene su código de faltas. ¿Qué diferencia hay entre un delito y una falta provincial? El delito, la competencia para el delito... Esa es una pregunta que hacen en examen usted muchas veces. Claro, la competencia para el delito, exactamente, es el Congreso de la Nación. ¿Quién hace el Código Penal? ¿Quién tiene competencia para legislar en materia de delitos? El Congreso Nacional. Las provincias, todas las provincias, le han delegado a la Nación, en la Constitución Nacional, cuando se hizo la Constitución en 1853, la competencia para legislar en materia de Código Penal, de delito. Y se reservaron para poder legislar la falta, porque las faltas tienen que ver con la convivencia más de entrecasa de la provincia, ¿no es cierto? Es decir, de las cuestiones que alguna provincia considera penalizar tal cuestión y otras otra. Entonces, hasta el día de la fecha, cada provincia tiene su código de falta, que tiene algo muy importante este código de falta, porque reemplazaban edictos policiales, donde las facultades judiciales no las tenía un juez o un abogado, un letrado, sino que la tenía un comisario, que fueron muy cuestionados los edictos policiales de la provincia de Buenos Aires. Nosotros en la provincia de Santa Fe ya teníamos un código bastante moderno en el sentido de los derechos del imputado, de la garantía judicial, ¿no es cierto?, en juicio, un sistema oral, pero tiene un problema en el cual se ha declarado la inconstitucionalidad ya desde el año 2006 en adelante. El primer caso fue el caso Arias, y el doctor Julio de la Zábal, actual titular del MPA de la provincia, fiscal general de la provincia, cuando integraba la Cámara Penal acá en la ciudad de Santa Fe, declaró la inconstitucionalidad por dos motivos: porque no tenía este proceso de faltas la intervención del fiscal. Es decir, el juez tenía la acción y la jurisdicción, entonces dejaba de ser imparcial. Sí, pero en el contexto histórico en que surgió, claro, era algo que se usaba, digamos. Era algo muy avanzado para ese momento, pero después ocurre lo siguiente, Maxi, está muy bien la pregunta. En el año 94, 1994, se reformó la Constitución de la Nación, claro, en la ciudad de Santa Fe, recuerdan ustedes, ciudad de Santa Fe y Paraná. En esa incorporación se incorporó un cuarto poder, que se le suma al Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, un poder, una especie de poder autónomo, algunos constitucionalistas dicen mini poder, que es el Ministerio Público. El Ministerio Público se integra por el Ministerio Público de la Acusación y el Ministerio Público de la Defensa. Y le sacan al Poder Judicial
la competencia de llevar a cabo acciones. Por eso muchas veces cuando la gente dice, ustedes escuchan habitualmente en los medios de comunicación de Buenos Aires, le voy a llevar esta investigación para que la haga el juez. Sí, la acción y la jurisdicción, digamos. Claro. Porque todavía en los códigos viejos, denominados códigos mixtos, que ya la provincia nuestra ha superado a partir del 2014, la facultad la tenía también el juez de poder investigar, o podía delegárselo al fiscal. Y si no, por ejemplo, caso Nisman, la jueza recupera la facultad de investigar. La jueza recupera la capacidad para investigar, la facultad para investigar. Algo parecido a esto estaba en el Código de Faltas, solamente que no estaba prevista la figura del fiscal en forma obligatoria. Si bien se aplicaba en forma subsidiaria el Código Procesal Penal, pero la figura del fiscal no estaba prevista en el proceso, porque lo que se quiso hacer fue un proceso ágil y dinámico, y en ese momento no había fiscales en toda la provincia. Entonces, para que vea el expediente un fiscal, a veces había que remitir un expediente a 200 kilómetros, solamente para que el fiscal lea el expediente y formule la acusación. Hoy la situación es distinta. Entonces, con estos fallos donde se declara la inconstitucionalidad, no por un error judicial ni por un error de la policía, esto hay que aclararlo, o sea, la policía realiza las actuaciones sumariales correctamente y las actuaciones judiciales también son correctas. Pero ¿qué ocurre? La falta de intervención de un fiscal hace que, por la normativa de la reforma del 94, se tenga que declarar la inconstitucionalidad porque falta esa figura dentro del proceso. Doctor, dos en una. ¿En qué consiste la reforma sobre el proceso, el Código de Faltas, y si los representantes del Ministerio Público se creará una unidad nueva en relación a esta nueva sistema procesal que estamos viendo desde hace 2 años, o continuarán los fiscales que siguen investigando los delitos que se produjeron con anterioridad? Claro, bueno, esas son dos interrogantes que son muy importantes porque, por lo siguiente, primero había que adaptar el Código Procesal Penal, o sea, porque el Código Procesal Penal es un sistema de enjuiciamiento para que una persona pueda llegar a ser considerado culpable o responsable penalmente de un delito, puede ser absuelto en una investigación. Entonces, tenía jerarquía primero la implementación del Código Procesal Penal, que recuerdan ustedes, ya se ha dado muchas veces en este programa, se comenzó en el año 2007 y se empezó a tener vigencia en la provincia de Santa Fe con un sistema que se llama acusatorio puro, porque el MPA, o sea, el Ministerio Público de la Acusación, lleva adelante la acción en forma independiente del juez. Entonces, en febrero del 2014, ya hace prácticamente 2 años, se empezó en la provincia a implementar ese sistema. Y ya es hora de que se implemente esta modificación que, dicho sea de paso, tuvo media sanción en el Senado, la modificación del proceso de falta, específicamente algunos artículos, se incorporan con una modalidad, inclusive no solamente entienden los jueces, no solamente entenderían los jueces de circuito, los jueces de falta y los jueces penales con competencia en algunas ciudades, sino que intervendrían los jueces comunitarios de pequeñas causas, que son casi 200 en la provincia. Entonces, la justicia estaría mucho más cercana a la gente porque el juez de las pequeñas comunidades son los que conocen la problemática. Y en esta problemática, muchas de ellas son problemas entre vecinos, problemas inclusive ahora se incorpora nuevamente la conducción peligrosa, y se le da facultades para que la persona sea juzgada. Entrando rápidamente en el Código Procesal Penal de la provincia, que sin duda vino a cambiar la historia de la justicia en la provincia de Santa Fe, sé que usted lo ha dicho muchas veces, incluso en este programa, ha ponderado los cambios implementados. Sin embargo, en algunos artículos la Cámara que usted participa en el norte de la provincia declaró la inconstitucionalidad de algunos artículos. ¿Cree que hay que pulirlo al código, que hay que mejorarlo en algunos aspectos todavía? Sí, hubo entre el año pasado y este año hubo ya 5 fallos que declaran la inconstitucionalidad del proceso en materia de falta. Y bueno, entre ellos, uno era sobre juego clandestino, otro era sobre uno muy conocido, un procedimiento que se hizo por carreras de galgo, cerca de la zona de Margarita, un procedimiento muy mediático fue, inclusive los imputados eran 6,
aproximadamente, no sé si eran 6 o 7, y se declara en inconstitucionalidad por falta de acusación fiscal. ¿Y en qué consiste el argumento? Que si el fiscal no acusa, la defensa no puede defenderse. O sea que altera el derecho de defensa y también altera y afecta la imparcialidad del juez. Porque si el juez tiene que llevar adelante la investigación, por más actuación pura que haga el juez, porque la policía remite las actuaciones y el que en definitiva tiene que hacer la acusación es el juez. Entonces, lo que se quiere corregir es que exista la intervención de un fiscal, que puede ser, como ustedes comentaban recién, del viejo sistema o del nuevo sistema, de acuerdo a las posibilidades que existan, ¿no es cierto?, de investigación. Hay también una idea de que sean asesores letrados del Ministerio Público de la Acusación del nuevo sistema, o fiscales que tengan posibilidad de trabajar del viejo sistema de acuerdo a la tarea que se le encomiende. Doctor, le hago una pregunta tal vez un poco, no sé si es fácil contestarla del lado de la magistratura, le pido del lado del docente universitario. Lorenzetti, algo que me llamó la atención, en su discurso de apertura del año judicial dijo que había que terminar con la impunidad. La pregunta sería, ¿qué rol tiene la justicia en ese tema? Bueno, la justicia, normalmente, ya la justicia moderna, saquemos todavía la vigencia del Código Procesal Penal de la Nación, que es lo que se llama sistema mixto. O sea, brevemente, está el sistema que nosotros heredamos de la colonia, de una ordenanza, se llama Real Ordenanza de Fernando VII, que establecía la ley de enjuiciamiento española para las Indias. Las Indias éramos nosotros, o sea, establecía una ley para España de enjuiciamiento y una ley de enjuiciamiento para todas las Indias. Esa ley rigió prácticamente hasta la década del 90, es decir, hasta hace 30, 40 años atrás. Ahí se incorpora a nivel nacional, digamos, si bien existía un Código Procesal Penal de la Nación, pero seguía ese lineamiento. Prácticamente entonces seguía ese lineamiento. Era un código que se llamaba inquisitivo. ¿Por qué? Porque el imputado no tenía facultades. Al juez nunca se lo veía. Es decir, nadie podía hablar con el juez. El juez estaba encerrado en su juzgado, estaba trabajando dentro del juzgado. Entonces, esto cambia totalmente con el sistema nuevo, con el sistema acusatorio, porque usted lo puede ver al juez, tanto la víctima, como el imputado, como el abogado defensor, como el fiscal o el querellante, en la audiencia. Es decir, este es un sistema puro de audiencias. Las intervenciones judiciales son de audiencia, ya no está el juez encerrado. El juez va a la audiencia y después tiene que resolver, ¿cierto? Ahora, este sistema yo creo que aligera mucho todas las decisiones judiciales y las investigaciones penales. Lo que ocurre es que también tenemos que ser realistas, porque a veces hacemos códigos perfectos en derecho penal teórico y después en la realidad el derecho penal tiene muchas dificultades. Si este código se hubiese aplicado en una situación social de baja criminalidad, hubiera sido un éxito rotundo. Como la criminalidad es muy alta, el Ministerio Público de la Acusación tiene dificultades para procesar todos estos casos, la cantidad de casos que llega, y trata de ir seleccionando los comportamientos que sean más graves. Por ejemplo, los homicidios, tentativa de homicidio, abuso sexual con acceso carnal, robos calificados con armas, los delitos más violentos. En los otros trata de llegar a un acuerdo que está previsto, por supuesto, dentro de la ley, de mediación, un acuerdo, lo que se llama principio de oportunidad, puede ser una suspensión del juicio a prueba, un trabajo comunitario, es decir, cuando son delitos más leves, o si hay una reparación civil del daño y la víctima perdona al ofensor, cuando son cuestiones patrimoniales, se puede llegar a un arreglo de esa naturaleza. Esa es la realidad actual como se ve, ¿no es cierto? Yo creo que el sistema está funcionando bien, a lo mejor hace falta, digamos, mejorar los sistemas de capacitación que cada uno de los operadores tenemos, ¿no es cierto? Y como yo siempre digo, se hace camino al andar, ¿no? Es decir, uno va aprendiendo todos los días. Una pregunta que le voy a dejar para otro programa, si habría que hacer una escuela de jueces para capacitarlos durante mucho tiempo y que se llegue de esa manera. Pero antes, quiero en 2 minutos, doctor, porque la verdad que se nos va, pasaríamos ahora porque es muy didáctico para hablar de docente. ¿Qué opinión le merece la situación o la relación de los poderes en Brasil, donde la Corte Nacional está teniendo, este programa se emite por primera vez este jueves 17, un rol preponderante en lo que es la asunción y el tratamiento que se está dando a Lula, ¿no? Lula, el expresidente brasileño. Sí, o sea, la parte política no entiendo muy bien porque, digamos, son cuestiones que se maneja Brasil.
Yo he tenido la oportunidad de dar charlas en Brasil, he asistido también a cursos de Derecho Penal, de Criminología. La justicia brasilera a mí me da la impresión de que no espera que se vaya al gobierno para tomar decisiones judiciales, digamos, que tengan que ver con algún delito, con algún delito. Es muy importante lo que está diciendo, Germán. Claro, normalmente es fuerte lo que está diciendo. Toma intervención, y hay un antecedente muy importante, que un presidente, Collor de Mello, fue, digamos, acusado a los 6 meses de haber asumido. Y tuvo que, no recuerdo si renunció en ese momento, creo que renunció y hubo nuevamente elecciones. Es decir, cuando hay un caso muy claro de corrupción, o que se está investigando, porque no podemos decir que hay un caso de corrupción, ¿cierto? Tendríamos que ser magos porque no conocemos las pruebas. Habría que ver cuáles son las pruebas, que normalmente la tendrá el fiscal o el juez, pero sí creo que la justicia tiene esa inmediatez que muchas veces no está en la Argentina. En la Argentina es como que se espera hasta que la persona termine el gobierno, y bueno, y por supuesto que también hay un artículo en el Código Penal que permite que no prescriban los casos. Así, mientras la persona está en el gobierno, está suspendida la prescripción. Entonces, cuando la persona deja el gobierno, empieza a correr los plazos. La calidad inherente a funcionario público. Claro, por ser funcionario público. Pero no se actúa en forma inmediata. Yo veo, esa sería un poco la diferencia que observo, ¿no es cierto? Muy fuerte lo que dijo. En Brasil pareciera que la justicia funciona mientras el poder... Cautelar, se baja una designación, hasta tanto se demuestre o no si es responsable. Tremendo. El impacto, corriéndonos al aspecto judicial, el impacto que va a tener el tema de Brasil en Argentina no hay que subestimarlo. No hay que subestimarlo. Gracias, doctor Pedoni, muy amable. No, muy amable. Gracias. Lo vamos a invitar también para, le insisto, para hablar un poco de cómo mejorar, de su opinión como catedrático, la justicia también. Muchas gracias. Se hace capacitación, Maxi, ¿Sí? Dentro del Poder Judicial. Sí, por supuesto. Hay un instituto que funciona muy bien. Sí. Vamos a un corte y seguimos con el programa.